flotando en el mar, un tatuaje de mariposa y una verdad imposible de ocultar. Así comenzó uno de los crímenes más estremecedores que ha marcado el Perú. La historia de una joven que creyó en el amor y terminó siendo víctima de quien juró protegerla. Ella solo puede visitar a su hija Claudia si viene al cementerio. Él ha sido extraditado de Estados Unidos acusado de ser el presunto asesino de Claudia. Ella es la madre y le pone rosas. Llena de rosas hermosas, hija. Él era su marido y presuntamente la puso dentro de una maleta y la lanzó al mar. Todo empezó en el año 2006. Hanna Claudia Gómez Menéndez, una joven trujillana de 21 años, conoció por internet a un ciudadano estadounidense, William Trickett Smith. Lo que comenzó como una conversación virtual se convirtió rápidamente en una relación sentimental. Él viajó al Perú, conoció a su familia y en marzo del 2007 se casaron en Trujillo. Señor William Trickett Smith II, ¿persiste usted en el deseo de contraer matrimonio civil con la señorita Hanna Claudia Gómez Menéndez? Todo comenzó por internet. Claudia conoció a William en una página de contactos. Él viajó de Estados Unidos a Trujillo para conocerla a mediados del 2005 y finalmente, en marzo del 2007, se casaron en Trujillo. Al matrimonio asistió la familia de Claudia, pero William estuvo solo, pese a que viene de una familia con dinero. Se dijeron y firmaron el sí para toda la vida y él volvió a Estados Unidos. Nunca le propuso a Claudia viajar a Estados Unidos. Él la mantenía aquí y alguna vez le hablaba de la posibilidad de irse a vivir a Alemania. Algo en principio un poco raro, teniendo en cuenta que William trabajaba en Estados Unidos en la empresa de sus padres y que además tenía un hijo pequeño de otra relación. Pero el matrimonio duró poco en paz. Según familiares y amigos, tras la boda, el comportamiento de Smith cambió radicalmente. Se volvió controlador, celoso y violento. Sabían que su yerno era tremendamente celoso. Llamaba varias veces al día desde Estados Unidos, la obligó varias veces a cambiar el teléfono. Eso lo sabían. Lo que no sabían es que al parecer la maltrataba. Sí, la había maltratado antes. Sí, la había... Físicamente, psicológicamente. ¿Y usted sabía eso? Lamentablemente me vengo a enterar después, porque sus amigas lo sabían. Además, una de las amigas de Claudia ha declarado ante la policía que William Smith grabó a Claudia mientras mantenían relaciones sexuales y que luego la obligó a enviar este video a sus amigas. Una de las hipótesis que se maneja es que Claudia quisiera el divorcio. Otra es que él estuviera dentro de un negocio de drogas y Claudia fuese un obstáculo en vez de una ayuda. Hanna decidió alejarse, retomar su vida y continuar sus estudios. Sin embargo, en julio del 2007, él la convenció de viajar a Lima con la promesa de reencontrarse y hacer un viaje juntos al Cusco. Fuera como fuese, la relación continuó. Él solía venir una vez al mes al Perú y a veces Claudia viajaba a Lima para darle el encuentro. Eso sucedió el 3 de julio del 2007. Mami, me voy de viaje. ¿A dónde? Me voy de viaje a Lima con Will. Con Will, pero sí no hace mucho que él ha estado aquí. Sí, pues a mí también me ha tomado de sorpresa. Ese sería el último viaje de su vida. El 4 de julio, Hanna se despidió de su madre y partió rumbo a Lima. Fue la última vez que la vieron y que hablaron con ella. Al día siguiente su teléfono se reportaba como cancelado. No era la primera vez que Claudia se iba de casa sin dar señales de vida, así que en principio sus padres trataron de mantener la calma. Días después, ingresó junto a su esposo a un hotel en el distrito de Lince. Testigos aseguran que ambos se hospedaron juntos, pero él salió solo el 8 de julio, arrastrando una maleta azul. Mismo tiempo en el que el estadounidense se hospedó con su esposa, Claudia Gómez, en el Hotel San Remo. Tenía medio como de resentido, más que nada. O sea, no tenía tipo de comunicación. No tenía ningún tipo de comunicación con nadie. Hablaba con su acompañante nomás, con la chica. O sea, con la chica. El 8 de julio él sale. A las 6 de la tarde sale él. Registra
registra el retiro del hotel. Desde ese momento, Hannah desapareció. Lo más inquietante vino después. El propio Smith llamó a la familia de su esposa, asegurando que no sabía nada de ella. Incluso afirmó que ni siquiera estaba en el Perú. Calma que terminó cuando su yerno William llamó para decirles que no se podía comunicar con Claudia. Que no sabían nada de Claudia, que no le contestaba en Nextel, que se habían enojado y que quería saber de ella. Y entonces le dicen, pero si claro, ella salió para buscarte. Exacto. Y él dice... Él dice no. Él dice, no, yo no estuve, con toda la certeza, no, yo no estuve aquí en el Perú, yo no he viajado a Perú para esas fechas. Inmediatamente los padres de Claudia pusieron una denuncia por desaparición. A los pocos días, el 30 de julio, William Smith viajó desde Estados Unidos a Trujillo, supuestamente para buscar a su esposa. Miraba la foto de mi hija y lloraba, no comía, no quiero. Pero ¿y cuando se fue, qué le dijo? No se despidió. Siempre se despedía. Ya me voy, ya se va, ya me voy. Y esta vez no se despidió. No se despidió el maldito. Pero esa versión se derrumbó rápidamente. El registro migratorio confirmó que sí había ingresado al país en las fechas del crimen. Él sí estuvo en el Perú a comienzos del mes de julio del 2007, cuando Claudia desapareció. Entró al país el 4 y salió el 8 de julio. También se supo que esos días habían estado los dos hospedados en Lima, en este hotel. Cuando se supo esto, salieron a la luz antecedentes nunca antes pensados de este sujeto. Y ahora también se sabe el prontuario delictivo de William Smith. Sus antecedentes van de vandalismo a asalto agravado, pasando por amenazas terroristas, vandalismo institucional, tráfico de drogas, posesión de armas sin licencia y ahora homicidio. Se le acusa de ser el asesino de Claudia, que murió de un golpe en la cabeza y además presentaba signos de asfixia. Resultó que William Smith tenía allá abierto un proceso por tráfico de drogas, portar armas sin licencia e intento de fuga. Tenía impedimento de salida de Estados Unidos. Como violó su libertad condicional viniendo al Perú en reiteradas ocasiones, el FBI lo detuvo y además registró su casa en Pensilvania. Ahí encontraron varias pertenencias de Claudia, su DNI, zapatillas, ropa interior y su bolso con arena y también el teléfono que se había reportado como perdido. Además, el FBI intervino también la computadora de Smith y ahí se encontraron correos electrónicos. Mientras tanto, la familia inició una desesperada búsqueda. Pasaron semanas sin respuestas, hasta que el 16 de agosto del 2007, luego del terremoto en Pisco, el mar devolvió lo que alguien intentó ocultar para siempre. El fuerte oleaje causado por el terremoto fue determinante para que saliera a flote. El tatuaje de la mariposa en la nuca de la joven propició su identificación. Las primeras hipótesis hablan de una muerte por sobredosis de cocaína o que fue ahorcada. Quisiera preguntarle por qué. ¿Por qué tanto daño con mi hija? ¿Por qué ni siquiera pensó en nosotros, que lo tratamos como a un hijo, que le dimos lo mejor de lo mejor, pensando que de esa manera trataría a mi hija? En la playa Las Cascadas, en Barranco, fue encontrada una maleta azul. En su interior, el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. El 16 de agosto, el mar varó en la playa de Barranco esta maleta con una mujer muerta dentro. Era una NN, hasta que Patricia, la madre de Claudia, vio la noticia por televisión y reconoció el tatuaje de mariposa que su hija tenía en el cuello. Vinieron a Lima y se enfrentaron a la peor pesadilla para unos padres: reconocer el cadáver de un hijo. Desde ese momento, la familia de Claudia señaló a su yerno William Smith como el asesino. Yo como padre y como policía los indico a él directamente. A William. A William. Al esposo de su hija. Al esposo de mi hija, a William Smith. A partir de ese momento, las piezas comenzaron a encajar. Testigos del hotel confirmaron que Smith llevaba esa misma maleta. Un pescador relató que el extranjero había alquilado una embarcación para internarse en el mar y arrojar un objeto pesado. Este pescador, que llevó a William Smith y a Mónica Muñoz mar adentro, se presentó voluntariamente ante la policía.
Tanto él como Mónica Muñoz están libres, pero con la llegada de Smith, el fiscal los acusa de cómplices de homicidio y pide 15 años para ella y 8 años para el pescador. Mónica Muñoz, una estudiante de comunicaciones que vivía en Lima y con la que al parecer William Trickett Smith tenía una relación paralela. Mónica Muñoz confesó haberlo acompañado la noche en que lanzó la maleta, creyendo, según lo que dijo, que contenía papeles. Él tenía tanta confianza en ella que le pregunta, ¿no?, si es que le ayudaría a deshacerse de una persona, a lo que ella afirma contundentemente que sí. Y le pregunta qué es lo que hace la policía de nuestro país en caso de personas desaparecidas, que si este somnífero Ropinol es de venta libre, si podría conseguir un bote para salir en horas de las noches sin ningún trámite. Todo eso está escrito en los emails entre William Smith y Mónica Muñoz. Exactamente. La policía en Lima entonces interrogó a Mónica Muñoz, quien reconoció los correos y quien reconoció también que a pedido de William Smith, el 4 de julio del 2007 se hizo pasar por Claudia para cancelar su teléfono y así dejarla incomunicada. La madeja se iba deshaciendo poco a poco. Mónica Muñoz también reconoció que el día 8 de julio del 2007 William Smith fue a su casa en San Borja con una maleta azul y que de ahí, al atardecer, se fueron a la playa de Chorrillos, donde un pescador los llevó mar adentro y él lanzó la maleta al mar. Dijo que no sospechó nada, porque William le aseguró que la maleta solo contenía documentos de un mal negocio y que por cábala quería deshacerse de ellos. Pero no eran papeles, era el cuerpo de su esposa. La investigación reveló además que Hannah había sido asesinada dentro del hotel, presuntamente el 8 de julio. Luego, su cuerpo fue introducido en la maleta y arrojado al mar con la intención de desaparecer toda evidencia. Con estos elementos, la justicia peruana solicitó la extradición de William Trickett Smith desde Estados Unidos. Sin embargo, el proceso no fue sencillo. La extradición llevaba 2 años en curso y se concretó este jueves, cuando William Smith, custodiado por personal del Interpol, llegó a Lima. Han sido años de espera para la familia, tiempo en el que han ido conociendo más detalles sobre la relación que mantenía su hija con William Smith. Su defensa presentó un habeas corpus alegando falta de pruebas, lo que inicialmente frenó su traslado. El punto clave en este proceso fue demostrar la llamada causa probable, es decir, evidencias suficientes para sostener que él había cometido el crimen. Y las pruebas eran contundentes. Su registro migratorio en nuestro país puso en evidencia al estadounidense William Trickett Smith II. Este documento de Interpol Lima confirma que el presunto autor del asesinato de la joven trujillana fue detenido el 24 de agosto por haber violado su impedimento de salida de su país. ¿En qué sentido? Que venía siendo procesado por delito de drogas, fuga y otros. Tenía impedimento de salida del país. Él miente al decir que no se había encontrado con Claudia, que no había ingresado al país. Eso fue lo que les dijo ustedes en Trujillo. Exacto, vía teléfono. La víctima viajó a encontrarse con él. Él estaba en Perú, pese a negarlo. Se hospedaron juntos en el mismo lugar donde ocurrió el crimen. Fue visto con la maleta, arrojó esa maleta al mar y en esa maleta apareció el cuerpo. En Estados Unidos parece que siempre salió bien librado de sus delitos, porque viene de una acaudalada familia, su padre es abogado y además tiene muchos contactos en el Partido Republicano. Una cadena de hechos que unidos apuntaban a un solo responsable. Finalmente, tras un largo proceso, Estados Unidos aceptó la extradición. Smith fue trasladado al Perú, enfrentó a la justicia. William Smith, por intermedio de su abogado en Estados Unidos, solicitó venir a Perú. ¿Por qué? Porque definitivamente aquí las leyes son más benignas. Y en Estados Unidos una sentencia de este tipo de más de 40 años. Pero en Estados Unidos él no podría ser procesado por un delito que cometió en el Perú. En cierta forma, de las coordinaciones como que hicimos con el FBI, él había cometido un delito federal. O sea, podía ser sentenciado ahí. El ciudadano estadounidense de 29 años, apenas pisó suelo peruano, fue conducido a la comisaría del aeropuerto y luego a la sede de requisitorias de la policía, donde pasó la noche. Cuidado, se cayó su amigo. Temprano fue trasladado al Poder Judicial
judicial de la avenida Bancay. Estas son imágenes en el 6º Juzgado Penal de Lima. 2 horas después lo llevaron a la carceleta del Palacio de Justicia. Y en el año 2011 tomó una decisión clave. Se acogió a la conclusión anticipada del proceso. En otras palabras, admitió su responsabilidad. De preguntarles si se van a acoger a la conclusión anticipada del proceso. Cada uno sabe lo que hizo o lo que no hizo. Que lo va a dejar ahí, que no quiere dar una oportunidad para pensarlo. Por no estar familiarizado con el proceso, William Trickett Smith, más conocido como el asesino de la maleta, pidió se le explique la ley de conclusión anticipada a la que tiene derecho a acogerse. Eso, según la ley, le permite reducir 1/6 de la pena. Ahora, la pregunta es si a la aplicación de esa norma es posible en ese caso o no. La defensa sostiene que no, porque existe una complejidad probatoria dentro del proceso que impediría el acogimiento de Trickett a esa figura legal. El juicio que realiza la primera sala penal con reos en cárcel en el penal de Lurigancho, esta vez no fue entorpecida por el acusado y tuvo tanto un traductor como un abogado de oficio. De esta manera, el llamado asesino de la maleta se acogió a la sentencia anticipada al aceptar su responsabilidad ante la primera sala penal con reos en cárcel durante la audiencia que se realizó en el penal de San Pedro. La primera sala penal para reos en cárcel lo condenó a 35 años de prisión por el delito de parricidio, además del pago de una reparación civil a favor de la familia de la víctima. La defensa del estadounidense calificó de excesiva la pena de 35 años, solicitada por el representante del Ministerio Público, pero se mostró conforme con la reparación civil. La Fiscalía ha pedido 35 años de cárcel para el asesino de la chica de la maleta. En el proceso judicial también se evaluó la responsabilidad de Mónica Cecilia Muñoz Pereda y del pescador Justo José Servigón Solano. La Fiscalía solicitó 15 años de prisión para Muñoz como presunta cómplice. Muñoz asegura que nunca conoció a la víctima. Hanna era estudiante universitaria de Trujillo. Aquí la vemos feliz con el hombre que amaba y terminó matándola. Muñoz dice que al volver a la orilla se despidió de Smith y no volvió a verlo. Aquí la pareja subió la maleta cuyo contenido Muñoz asegura ignoraba. Tampoco asegura supo del crimen. William subió con la ayuda del pescador la maleta, luego ¿usted le ayudaron a subir usted? Sí, William regresó. Ya, sube usted, pues sube usted. Según Muñoz, se fueron a alta mar al atardecer. Smith, a quien conoció 2 años antes por internet, asegura la llevó con engaños. Le dijo que practicaría un rito que consistía en despojarse de sus cosas antiguas. 4 días antes, le pidió hacer 2 llamadas telefónicas haciéndose pasar por su esposa. Una para anular su teléfono y la segunda para cancelar la cuenta del hotel en Lince. Sin embargo, tras analizar las pruebas, la primera sala penal para reos en cárcel determinó que no existían elementos suficientes para acreditar su participación directa en el crimen, ni que tuviera conocimiento de que en la maleta se encontraba el cuerpo de Hanna. Desde aquí te digo, no te vas a salir con la tuya. Si quieres escaparte de la justicia del hombre, pues allá tú, pero de la justicia de Dios, de esa tampoco no te vas a escapar, Mónica Muñoz. Junto a la fotografía de su hija, Patricia Menéndez rechazó la absolución a Mónica Sánchez, la joven sindicada como supuesta cómplice del macabro asesinato de Hanna Claudia Gómez a manos de su esposo, William Trickett Smith, en el año 2007. La primera sala penal de reos en cárcel de Lima absolvió al pescador Justo Servigón, dueño de la embarcación en la que el norteamericano ingresó al mar para arrojar la maleta que contenía el cuerpo de su esposa. También fue declarada inocente Mónica Muñoz, ex amante del confeso asesino, pese a que la Fiscalía pedía 15 años de cárcel para ella. Sin embargo, Patricia Menéndez insiste en la culpabilidad de la joven. Desde su vivienda en Trujillo y con los recuerdos imborrables de su hija, la señora Patricia rechazó el fallo y dijo que apelarán a cuanta instancia sea necesaria. Hoy, William Trickett Smith cumple su condena en el penal Castro Castro. Este dolor lo vamos a llevar, al menos para mí, hasta el día en que yo me muera.
Trickett Smith dejó el país el mismo día en que apareció el cuerpo de Hannah. Todo este tiempo, su defensa intentó evitar la extradición. Sin embargo, años después, ha intentado cambiar su versión. Asegura que no la mató y que aceptó su culpa por una mala defensa, una afirmación que reabre heridas, pero que no cambia los hechos. Sí, yo estaba saliendo, planificando ir a un viaje a Cusco. Cuando ella escuchó eso, se puso furioso y no quiso que yo iba y me quiso que yo me quedaba allá y me estaba agarrando. Entonces, cuando yo estaba saliendo de la puerta, puse mis manos entre sus brazos y mi cuerpo y lo empujo para salir y salí y cerró la puerta y me fui. Imaginando que me iba a seguir de ahí y no hizo. Y me fui para hacer mi check-in y luego cuando yo regresaba ya lo encontraba así, estaba la boca abajo y realmente ahí cuando me fui a agarrarla no pude creer, yo estaba pensando que iba a despertar a cualquier momento y nada, me quedaba en shock. Mi hija no merecía esa muerte, hija. Ella no la merecía. Y lo que yo quiero es justicia para mi bebita. Definitivamente el último adiós a Hannah Claudia Gómez Menéndez estuvo marcado por el dolor y la indignación. Sus restos fueron trasladados a su natal Trujillo, donde familiares, amigos y vecinos la velaron en medio de escenas de profundo llanto. Los restos de la joven que fue asesinada y su cuerpo hallado muerto en una maleta llegaron a Trujillo en medio del dolor de sus familiares, quienes aún no se resignan a la idea de no tenerla entre ellos. Hannah Claudia Gómez Menéndez fue velada en estricto privado en presencia de familiares y amigos de su universidad. Todos ellos se mostraron sumamente conmovidos por la temprana desaparición y horrenda muerte de la bella joven. Un crimen que comenzó con una historia de amor y terminó en una pesadilla, una maleta lanzada al mar, una verdad que intentó ocultarse y una justicia que, aunque tardó, finalmente llegó. Hoy, el nombre de Hannah Claudia Gómez Menéndez no solo representa una tragedia, sino también un recordatorio que ningún intento por desaparecer la evidencia puede borrar la verdad.